Ahora sí, vamos a aplicar un problema al análisis que hicimos en el video anterior, RLC1. Entonces, el problema nos dice, un inductor de 1 Henry, una resistencia de 2 ohms, un condensador de 0,2 faradios y un generador con una fuerza electromotriz dada por E a la T 35 volts se conectan en serie. Si la corriente inicial es cero y la carga inicial del condensador es cero, Coulomb determina las expresiones para la carga y la corriente para todo tiempo t mayor que cero. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Este es el circuito, está conectado en serie con esos elementos que acabo de leer y vamos a hacer ese procedimiento. Eh, bueno, para encontrar las expresiones que se piden en el problema, nuestra ecuación diferencial debe de estar como una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, para esto son necesarias las siguientes ecuaciones. Ya las vimos en el video que les comenté. La corriente respecto al tiempo es la derivada de la carga respecto de t. La caída de voltaje a través del resistor es R por la corriente. La caída de voltaje a través del inductor es L por la derivada de la corriente respecto de T. Y hacemos este análisis que insisto, ya lo hicimos, de tal manera que lo que sería la expresión para el inductor siempre va acompañado de la derivada, la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, esta es la expresión que tenemos. La caída de voltaje a través del condensador también ya la conocemos, es una integral que ya resolvimos anteriormente y que aquí se vuelve a resolver, pero que ya no es necesario volver a repetir el proceso que se hizo porque ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo queda esta expresión ya utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff? Pues el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia es igual al voltaje de la fuente o la fuerza electromotriz. Entonces ya nada más es utilizar ahí las variables que nos están dando, el valor del inductor, el valor del capacitor, el valor de la resistencia y obviamente el valor de la fuerza electromotriz o voltaje. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues ya una vez haciendo el análisis, esta es la ecuación buena, esta tal como está aquí. Entonces ya nada más vamos a sustituir los valores. Aquí en lugar de poner L, ¿qué vamos a poner? Pues el valor que nos están dando, que es de 1 Henry. Aquí en lugar de poner C, ¿qué vamos a poner? Pues el valor que nos están dando, que es 0,2 faradios. Y aquí en lugar de poner R, ¿qué vamos a poner? El valor que nos están dando, que es de 2 ohms. Y cada uno acompañado ahí de la Q, con como quiera que sea, ya sea derivada, sin derivar o derivada doble vez. E igual a los 35 volts. Entonces, la expresión nos queda así. La única que cambia es esta porque aquí tenemos un 1 y ese 1 lo vamos a dividir entre 0,2 y nos va a dar 0,5. Entonces la expresión nos queda de esta forma y ya nada más reacomodamos de tal forma que primero vaya la derivada de mayor orden y luego la derivada del orden menor y luego ya lo que sería la Q sin derivar. Entonces, reordenando, así tenemos así tiene que quedar nuestra ecuación diferencial, insisto, de segundo orden. Y luego, reacomodamos la ecuación diferencial en esta notación, es decir, la notación ahí con comillitas en lugar de tener esto así. Yo ya le puse ahí las comillitas. Se puede utilizar como sea, pero a mí se me hace más cómodo de esta forma ya para empezar a transformar. Entonces, ¿cómo transformamos, jóvenes? Vamos a transformar aplicando la transformada al lado izquierdo de la igualdad, utilizando las transformadas de derivadas, que son estas, las transformadas de derivadas. Y al lado derecho, pues transformando normalmente, como ya sabemos, con las fórmulas ahí de las transformadas de Laplace. Entonces, las buenas son estas, las transformadas de derivadas. ¿Por qué? Porque si tenemos una función sin derivar, esa función queda igualita. O sea, si tenemos aquí, por ejemplo, Q de S, aquí, Q de T, perdón, aquí va a quedar Q de S. Si aquí tenemos Q' de S o Y' de S o X' de S, aquí nos va a quedar S, en su caso, F de S menos F de 0, es decir, S, la variable respecto de la cual estamos transformando con mayúsculo, en términos de S y con
uno de las condiciones iniciales. En el caso de nuestro ejercicio, las condiciones iniciales son cero, por lo tanto, para la primera derivada únicamente vamos a tener esto. Entonces, para la segunda derivada igual. Entonces, aquí nada más la segunda derivada nos queda como s al cuadrado y luego f de s o q de s o x de s y luego las condiciones iniciales cualquiera que sean. Y ya dependiendo si es una ecuación diferencial de tercer orden, pues ya queda de esta forma. Entonces, estas son las transformadas de derivadas. Esas ya las vimos, ya las sabemos utilizar. Únicamente es utilizar obviamente la variable respecto de la cual estemos trabajando. Entonces, es únicamente eso. Entonces, transformamos la ecuación diferencial, no solo el lado derecho, transformamos los dos, esto con transformadas de derivadas y este con transformadas por fórmulas. Entonces, aquí nos va a quedar, esta L está representando la transformada, porque la transformada se representa con una L media curiosilla, que sería como esta. Entonces, yo decidí mejor poner ahí una L así normal para que sea más fácil. Entonces, aquí la dejamos. Entonces, va a ser la transformada de la segunda derivada de q, la transformada de 2 y la primera derivada de q y la transformada de 5 por q, igual aquí en la transformada de 35. Entonces, ¿cómo van a quedar esas transformadas? Pues de la siguiente manera. S cuadrada q de s, ¿por qué? Porque las condiciones iniciales son igual a cero, entonces únicamente vamos a hacer lo que sería, como quien dice, la primera parte de la fórmula. Entonces, s cuadrada por q de s más 2s por q de s más 5 por q de s igual a ¿quién? A 35 sobre s, que está la transformada de una constante, es dividir esa constante entre s. Entonces, ¿qué hacemos enseguida? Pues factorizamos q de s, que queda de esta forma factorizada. Q de s por quién? Por s cuadrada más 2s más 5 igual a quién? A 35 sobre s. Y ya dejamos solita la Q de S, lo clásico, esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo y queda de esta forma nuestra ecuación. Ya súper lista para empezarla a transformar utilizando ¿qué? Fracciones parciales. Las fracciones parciales, ustedes saben, se iguala nuestra ecuación tal como la tenemos a ¿qué? Dependiendo de lo que tengamos en el denominador. Entonces pueden ser factores lineales repetidos, factores lineales distintos, factores cuadráticos irreducibles. En el caso concreto de esta ecuación es un factor lineal, que es este. Entonces vamos a poner A entre ese factor lineal, es decir, la primera letra del abecedario entre ese factor y luego más BS más C entre el otro factor. ¿Por qué BS más C? Porque este es un factor cuadrático irreducible. ¿Por qué cuadrático irreducible? Porque no lo podemos factorizar utilizando números reales. Entonces, y como nuestra S está elevada al cuadrado, pues es un factor cuadrático irreducible. Entonces, siempre que eso suceda, en la parte del denominador, vamos a poner así, PS más C, o AS más B, o dependiendo el orden en el que estemos trabajando, pero siempre de esta forma. Entonces, continuamos. Entonces, ¿ya qué hacemos? Bueno, aquí este denominador nos está estorbando, entonces hay que pasarlo al otro lado multiplicando. Yo así le hago. Es un poco, se me hace práctico, tal vez matemáticamente no se vea tan bien, pero yo siempre es lo que hago. Dejo solito aquí al numerador y paso el denominador al otro lado multiplicando. ¿Para qué? Ah, pues para que se me quede ya la ecuación como esta, de este tipo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues el 35 lo dejamos solito, el A sobre S, esto que está, lo multiplicamos por esto. Obviamente, ¿quién se va a eliminar aquí en este caso? S y S, para esta sola expresión. Entonces va a quedar A, ¿por qué? Por S cuadrada más 2S más 5, que es esta expresión. Y luego vamos a multiplicar todo esto también por esto. Entonces, ¿cómo nos va a resultar? Pues se va a eliminar esta parte, se va a eliminar esta otra y únicamente nos va a dar BS más C multiplicado por ¿quién? Por S. Luego multiplicamos término a término. Ustedes saben que eso se tiene que hacer necesariamente para poder llegar a nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, multiplicando término a término, pues bien sencillo. A por S cuadrado nos resulta S cuadrado. A por 2S nos resulta 2AS. A por 5 nos resulta 5A. Y luego BS por S nos da BS cuadrado. Y C por S nos da CS. Y ya únicamente factorizamos obviamente nuestra variable S y esa la vamos a multiplicar pues por los coeficientes que tengan de este lado y comparar con lo que tengamos acá. Pero bueno, va a quedar S cuadrada que está acompañada con A y S cuadrada que está acompañada con B. Entonces va a ser S cuadrada por A más B más
S, que está acompañada ¿por quién? Por 2A. Y también por quién está acompañada por C. Entonces va a ser 2A más C multiplicada por S. Y luego este término que no contiene ningún tipo de S, entonces va a quedar únicamente 5A, tal como está aquí. Entonces ya, ¿qué hacemos? Pues hacemos nuestro sistemita de ecuaciones, es decir, por ejemplo, en este caso, la S cuadrada de este lado de la igualdad no existe. Entonces ponemos 0 igual a ¿quién? A más B. La S de este lado de la igualdad tampoco existe. Entonces vamos a poner 0 igual a ¿quién? A 2A más C. De este lado sí existe un número que es 35. Entonces ese 35 lo vamos a igualar a ¿quién? A 5A. Entonces, ¿cómo queda ese sistemita de ecuaciones? Pues aquí, miren. A más B igual a 0. 2A más C igual a 0. 5A igual a ¿quién? A 35. Y luego aquí ya vemos que podemos sacar directamente el valor de A. Entonces va a ser A igual a ¿quién? A 35 sobre 5. Obviamente ese A, ¿qué valor va a tener? A es igual a ¿qué? A 7. Y luego vamos a despejar a B de la ecuación 1, es decir, a esta. Entonces va a ser igual a ¿quién? A menos A. Como ya tenemos el valor de A, entonces únicamente le cambiamos el signo porque dice menos A. Por lo tanto, B es igual a ¿quién? A menos 7. Entonces ya tenemos el valor de B y ya tenemos el valor de A. Y ya a C únicamente la despejamos de aquí, que va a ser C igual a ¿quién? A menos 2A. Entonces C igual a menos 2A, obviamente. Aquí en lugar de A ponemos 7. 7 por 2 es igual a ¿quién? A menos 14. Y aquí encontramos directamente el valor de C. Entonces ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de B y ya tenemos aquí el valor de C. Entonces ya nada más es sustituir. ¿Dónde? Ah, pues aquí. En esta parte donde hicimos nuestras ecuaciones. Entonces, en lugar de A, ¿qué ponemos? 7. ¿7 sobre quién? Sobre S. En lugar de B, ¿qué ponemos? Menos 7. En lugar de C, ¿qué ponemos? Menos 14. Y todo dividido entre este trinomio. Y ya separamos y transformamos inversamente. ¿Cómo vamos a separar? Pues esta es una transformada individual. Obviamente toda esta es una transformada, tal como está aquí, pero también necesitamos de transformarla, porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces vamos a transformar esto. ¿Cómo vamos a separar? Pues bueno, bien, menos 7S entre el trinomio, que es lo que tengo aquí, y menos 14 entre el trinomio, que es lo que tengo acá. Y luego, este 7 nos está estorbando. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? Pues saquémoslo. Las constantes se pueden sacar. Entonces lo ponemos aquí, que va a ser menos 7. Transformada inversa de quién? De S sobre el trinomio. Y aquí menos 14 también lo sacamos y dejamos ya nuestra expresión de esta manera. Ya están bien fáciles de aquí para empezarlas a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues todo este show de acá. Pero primero, ¿qué es lo que vamos a lograr? Tenemos que completar estos cuadrados porque esto no está completo. Esto tampoco lo podemos factorizar con números reales, entonces tenemos que completar estos cuadrados. ¿Cómo se completan estos cuadrados? El bueno es este. Recuerden que este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, el bueno siempre va a ser b. Entonces, a esta b, a ese número que está acompañando a la s, absolutamente siempre lo vamos a dividir entre 2. Si es 3, lo dividimos entre 2. Si es 4, lo dividimos entre 2. Si es 5, lo dividimos entre 2. Cualquiera que sea el número, incluso si es 3 quintos, lo dividimos entre 2. Entonces, siempre entre 2, el número que está acompañando a la s. En este caso está bien fácil porque 2 entre 2, pues es 1. Entonces, es lo que estamos haciendo acá, fíjense. b sobre 2. Entonces va a ser 2 sobre 2, que es igual a ¿qué? A 1. Y luego a este 1 lo elevamos al cuadrado. Obviamente, pues 1 al cuadrado es 1. Pero si fuera aquí, por ejemplo, 2, al elevarlo al cuadrado se hace 4. Si fuera 3, al elevarlo al cuadrado se hace 9. Entonces, siempre vamos a elevar al cuadrado. Y ese número, el cual elevamos al cuadrado, el resultado, es el que vamos a sumar y a restar al trinomio. Así de esta manera, fíjense. Aquí está s cuadrada más 2s. Aquí vamos a hacer la primera suma. Siempre enseguida de los dos factores que contienen a la s, siempre vamos a poner el número positivo. Y lo que sobre lo vamos a restar al otro número, es decir, en este caso al 5. Entonces, esta es la manera de sustituir este 1. Entonces va a quedar así. Ya de esta manera ya se puede factorizar con números reales y esto lo podemos ya hacer más pequeño. Entonces va a ser s cuadrada más 1 por s cuadrada más 1. ¿Por qué 1? Porque siempre se pone esto. Este número siempre se va a poner aquí. Entonces, s cuadrada más 1 y s más 1, o en su defecto, dos números que multiplicados nos den 1 y que sumados nos den 2. ¿Cuál va a ser ese número? Pues 1.
Entonces no hay margen de error, entonces esto está aquí. Y obviamente 5 menos 1, ¿cuánto nos da? 4. Entonces ya de esta manera quedan nuestros cuadrados completos, es decir, como estos son iguales, vamos a poner ese más 1 al cuadrado más 4 o en su defecto 2 al cuadrado, que es lo mismo. Y esto lo vamos a poner en la parte del denominador. Miren, aquí está. Entonces, en las dos expresiones ponemos esto en la parte del denominador y seguimos aquí. Resulta que en esta parte, cuando está S, aquí debemos de tener S más ¿quién? Más este número, es decir, este mismo número como si fuera aquí su raíz. Entonces aquí debemos de tener S más 1. Aquí debemos de tener la raíz cuadrada de este número, es decir, aquí 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues completar estas dos expresiones, estas dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo las vamos a completar? Pues a esta sumándole un 1 y restándole un 1, es decir, sumando y restando este número. Y a esta, aquí, ponerle un 2, es decir, la raíz cuadrada de este número, pero obviamente si pongo aquí un 2, aquí debe de poner por un medio, porque esta es la multiplicación de un 1 y esta es la suma de un 0. Entonces, esta es la manera de completar y que sigue enseguida, separar. Entonces, ese más 1 lo separamos de esta manera y logramos el objetivo. Ya tenemos aquí una expresión para poderla transformar. Obviamente nos sobra el menos 1. Entonces el menos 1 lo dejamos aquí con otra expresión, con otro denominador, con el mismo, porque es el mismo. ¿Y qué hacemos? Como este menos 7 le afecta a ambos, lo arrastramos y ya únicamente multiplicamos aquí menos 1 por menos 7 y aquí nos queda un 7. Esto ya está completo, incluyendo todo esto. Esta que está aquí. Como ya está completa con el 2, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos este lo dejamos tranquilito, multiplicamos el 1 medio por 14, ¿cuánto nos va a resultar? Menos 14 medios, que es lo que tengo aquí, menos 14 medios, que es menos 7, la transformada inversa de toda esta expresión, y lo logramos, mire, ya están completitas nuestras expresiones. Entonces, esta ya está lista, esta también, ya nada más multiplicar 7 por 1 medio, y el 7 menos 7 tal como está. Pero esta y esta son igualitas, entonces las podemos unir. ¿Por qué? Porque aquí está 7 medios positivo, aquí 7 negativo, hacemos nuestra sumita de fracciones. Entonces, al hacer esa suma de fracciones, que es lo que tengo aquí, unas sumas de fracciones que hemos hecho muchísimas ya. Si no aprendemos a transformar, creo que hacer suma de fracciones ya aprendimos. Entonces, esta suma de fracciones la hice, ¿para qué? Para unir 7 medios y menos 7. ¿Qué cuánto nos va a resultar? Pues menos 7 medios, tal como está aquí. Tal y como está aquí nos resultó. Entonces, ya, ¿qué procedimiento sigue? Pues ya, nos quedaron únicamente dos transformaditas, no es cierto, tres. Entonces, esta transformada, esta otra y esta otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues trabajarlas, transformarlas. ¿Cómo las vamos a transformar? Pues vamos a utilizar estas tres fórmulas. No hay tampoco margen de error porque C es una constante sobre S nos da C. Aquí, esta parte, una A dividido entre S más B al cuadrado más A cuadrada, siempre nos va a resultar esto. Considerando que aquí, si aquí tenemos signo positivo, aquí va a ser signo negativo y viceversa. Si aquí tenemos signo negativo, aquí va a ser signo positivo. Entonces, esto también ya es muy conocido y esta otra fórmula. Entonces, estas tres fórmulas son las que vamos a utilizar para transformar estas tres expresiones que están aquí. Fíjense, chéquense, S más 1 y el 2. Entonces, esta es la diferencia cuando utilizamos la función seno y cuando utilizamos la función coseno. En la coseno siempre va a ser S acompañada de la suma de un número y la del seno va a ser el número así solito, es decir, la raíz de A. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Aquí puse una B fea porque me había equivocado. Entonces, ya se me hizo mucho borrarle y así la dejé. Entonces, estas fórmulas vamos a utilizar. Ya siguiendo, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues ya nada más. Entonces, la expresión para Q de T, ¿cómo queda? Aquí, en este caso, pues la transformada de 7, ¿dónde está? 7 sobre S es 7. Entonces, obviamente aquí la dejamos así como 7, como está aquí. Y luego la transformada que sigue, que es la del coseno, va a quedar menos 7 porque es el coeficiente e a la menos b. Entonces, como b es 1, ¿cuánto va a ser menos b? Pues menos 1, multiplicado por ¿quién? Por t. Y multiplicado por el coseno de a, o sea, la raíz cuadrada de a cuadrada, que en este caso es la raíz cuadrada de 4, que es 2, y por t. Entonces, así queda para la función coseno. Y para la función seno, ¿cómo quedaría? Pues aquí está, mire.
menos 7 medios, e a la menos t. ¿Por qué a la menos t? Porque aquí también está 1 positivo y multiplicado por ¿quién? Por el seno de la raíz de esto o en todo caso de esto, seno de 2t. Entonces, les compruebo aquí, miren, menos 7 medios, e a la menos t, seno de 2t. Entonces, aquí queda la expresión ¿para quién? Para la carga respecto al tiempo. Aquí podríamos sustituir, por ejemplo, el valor de t igual a 0, aquí también, y ya podemos sacar ahí el valor de la carga como tal, pero no nos lo pide el problema y no lo vamos a hacer. Eso posteriormente lo haremos ya sea en el salón o en otro video, pero esto es la expresión como tal. Y luego, también nos piden la expresión de la corriente respecto al tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya tenemos esta expresión. La corriente respecto al tiempo es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues derivar Q de t, utilizando en este caso la derivada del producto. ¿Por qué? Porque este es un producto. La función aquí con la constante de Euler y una función trigonométrica igual que estas. Entonces, es lo que vamos a hacer, derivar utilizando la regla del producto, que es esta que está aquí. Muy conocida también, muy popular y muy utilizable en cálculo diferencial y ya posteriormente en algún tipo de aplicaciones. Entonces empezamos a derivar. Obviamente, la derivada de 7, ¿cuánto es? 0. No tendremos por qué ponerla, la dejamos aquí. Entonces derivamos esto, u por v. Esta es u y esta es v. Entonces la derivada de u, ¿quién va a ser? Pues aquí la tengo, 7e a la menos t. ¿Por qué 7? Porque menos por menos, más. Entonces aquí queda 7 la t multiplicado por ¿quién? Por v, que en este caso v, ¿quién es? Coseno de 2t, tal como está aquí. Y luego más, en este caso menos. La derivada de esto, esta función sin derivar, perdón, menos 7 a la menos t, aquí la pongo, menos 7 a la menos t, multiplicado por la derivada del coseno de 2t. ¿Cuál es la derivada del coseno? Pues menos seno de 2t y a su vez multiplicado por 2, que es la derivada de esta parte. Entonces aquí queda ya nuestra expresión derivada, así tal como está. Y luego derivamos esta otra parte. La derivada de u, en este caso la derivada de esto, que va a ser menos 1 por menos 7 medios, que ¿cuánto nos va a dar? 7 medios positivo, multiplicado por e a la menos t. Este signo no cambia. Y multiplicado por ¿quién? Por la otra función que es u, que es seno de 2t, tal como está aquí. Y luego más, en este caso que es menos, u, que es todo esto, menos 7 medios e a la menos t, lo tengo aquí, multiplicado por la derivada del seno de 2t. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues coseno de 2t obviamente y multiplicado por 2, que es la derivadita de esto. Entonces aquí sí queda mi expresión derivada, chéquenlo. Y ya lo único que vamos a hacer es hacer la multiplicación de signos en el caso de que sea necesario hacerlo. En esta expresión no hay signos que multiplicar, la dejamos igual. En esta sí, menos por menos, ¿cuánto nos va a dar? Más. ¿Y por qué nos da 14? Porque va a ser 2 por 7, que nos da 14. Y toda la expresión igual. Y luego esta pasa exactamente igual, no hay que cambiarle ni quitarle nada, queda igualita porque no hay ahí signos de por medio. Esta, pues sí, porque es más por menos y queda menos, entonces tampoco vamos a cambiarle mucho, nada más este 2, sí lo vamos a multiplicar por 7, que nos da 14, dividido entre 2, y todo lo demás exactamente igual. Check, ustedes vayan checando ahí. Y ya únicamente, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver si podemos hacer algo más, algo de simplificación, que únicamente va aquí, que es 14 medios, que es igual a ¿cuánto? A menos 7. Entonces, nuestra expresión total, nuestra expresión de la corriente respecto al tiempo, que es la derivada de la carga respecto al tiempo, nos queda todo esto. Y nos damos cuenta de algo. Al principio y al final, nuestras expresiones son exactamente igualitas, una con signo positivo y otra con signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que estas expresiones se me van. Entonces, esta se va a ir, esta se va a ir y únicamente me van a quedar estas dos expresiones de la parte del centro, que es 14 y que es 7, pero que son igualitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues juntarlas. ¿Juntarlas con qué? ¿Unirlas con qué? Con una sumita de fracciones, que ya, insisto, esto sí lo aprendimos a hacer, estoy segura de eso. Entonces, si ya nada más las unimos, 14 más 7 medios, 14 más 7 medios, hacemos la sumita y ¿cómo nos queda? 35 medios. Y ya, el resultado, ¿cómo nos va a quedar? I de t, que es la derivada de la carga respecto al tiempo, va a ser igual aquí a 35 medios e a la menos t, seno de 2t.
y este es el final. Este es el final, esta es una de las respuestas que nos estaban pidiendo. Es un ejercicio muy extenso, pero está muy bonito, está explicado paso a paso. Estoy tratando de explicarlo lo mejor que me es posible y el documento también existe. Entonces, apoyándose tanto del documento como con el video, creo que no hay pierde y creo que ya sabemos analizar un circuito RLC para lograr las expresiones para la carga y para la corriente respecto al tiempo.